Estamos muy contentos de tener como conferencista invitados en esta tarde al doctor Aldo Crocker, del Programa Marino en República Dominicana de The Nature Conservancy, quien nos estará disertando sobre la actualización de la lista roja de corales de la UICN de especies amenazadas. Para nosotros nos sentimos honrados y agradecidos con el doctor Crocker que haya tenido la amabilidad de compartir sus experiencias y los resultados de sus investigaciones con nosotros esta tarde. Agradecemos igualmente a la Red Arrecifal Dominicana y a The Nature Conservancy por permitirnos tener al doctor Crocker como conferencista invitado en el mes de junio, en esta plagiodontia del mes de junio. Y ya que vamos a estar hablando de corales, vamos a aprovechar la oportunidad también para despedir la exhibición temporal Océano, el buceo insólito, que desde el mes de marzo tenemos en el museo con los auspicios de la Embajada de Francia y la Agencia Francesa para el Desarrollo. Al final de la conferencia nos vamos a tomar un ratito para despedir esa increíble exhibición que hemos tenido por varios meses y tendremos también la oportunidad de compartir un poco terminada la conferencia. De manera que, nueva vez, gracias por estar aquí. Gracias al doctor Crocker por su interesantísima conferencia que vamos en unos momentos a disfrutar. Y les dejo ahora con Someira Zambrano de la RAD para que nos presente al conferencista de honor del día de hoy. Bueno, muy buenas tardes para todos. Me uno al agradecimiento de la directora Celeste por estar con nosotros y acompañarnos en esta actividad, y agradecer al Museo Nacional de Historia Natural de parte de la Red Arrecifal Dominicana por permitirnos siempre este espacio tan importante para la divulgación científica, y aún más en este mes de junio que aún estamos celebrando el Día de los Océanos durante todo el mes. Así que esto le confiere algo especial a esta actividad. Y bueno, me toca la responsabilidad, la grata responsabilidad hoy de presentar al doctor Aldo Crocker, que es doctor, valga la redundancia, en Biología de Organismos, con una mención en Ecología, egresado de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela. Por 15 años se desempeñó como profesor de esta casa de estudios, llegando a ser el director del Laboratorio de Ecología Experimental. Durante este periodo contribuyó con la formación de 23 estudiantes al guiar un tesista de doctorado, 12 de maestría y 10 de pregrado. Actualmente es profesor invitado ad honorem de la Universidad Nacional de México en el núcleo de Veracruz. Durante los últimos 21 años se ha dedicado a estudiar los arrecifes de coral en diferentes regiones, pero con énfasis en la región Caribe. En particular, ha trabajado sobre los efectos de diferentes factores de estrés en la salud de estos importantes ecosistemas. Durante años estudió la dinámica de las enfermedades de los corales del Caribe, utilizando diferentes enfoques experimentales y priorizando las poblaciones de especies en peligro de extinción. Actualmente, Aldo dedica gran parte de su tiempo a aplicar estos enfoques experimentales en los programas nacionales de restauración coralina. En el ámbito de la divulgación científica, Aldo ha publicado 79 artículos y ha sido revisor de más de 250 manuscritos. Es editor asociado de las revistas Frontiers in Marine Science y PeerJ, además de ser editor en jefe de la revista Ecotrópicos de la Sociedad Venezolana de Ecología y miembro del panel de cambio climático de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, institución que en el año 2011 le acreditó con el premio Arnaldo Gabaldón por ser el mejor científico venezolano menor de 40 años. En el año 2022, Aldo ocupó la posición número 45 en el Latin America Scientists and University Others Rankings dentro de Venezuela y entre los mejores de América Latina, por ser uno de los científicos más activos en publicaciones relacionadas con información sobre ecología marina de la región. Actualmente es el gerente del programa marino para el Caribe Central de The Nature Conservancy, y como parte de la Red Arrecifal Dominicana y en representación de The Nature Conservancy, Aldo nos ha apoyado a incorporar la ciencia en los programas de conservación y restauración de los arrecifes de coral, con el fin de aproximarnos al objetivo de mejorar su salud y funcionalidad de este ecosistema tan importante.
Además, ha demostrado gran apertura a compartir sus experiencias y conocimientos, tanto con nuestros miembros y en particular con los biólogos más jóvenes. Aldo es miembro del Global Coral Reef Monitoring Network y del grupo de evaluación de la lista roja de especies de coral, participando recientemente en la actualización del estado de conservación de 10 especies de coral del Caribe para la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, UICN, trabajo del cual nos hablará esta tarde. Me siento muy afortunada, repito de nuevo, de presentar de nuevo a Aldo. Me ha tocado en diferentes oportunidades y en esta vez yo quería hacerlo un poquito diferente. Ya anteriormente he expresado mi opinión acerca de él, espero que la conozca. Y esta vez quería contarle un poco sobre, perdón, la opinión de otros colegas sobre Aldo Crocker. Entonces, primero agradecerle a estas personas que me brindaron su opinión. Y bueno, voy a decir textualmente lo que ellos compartieron. El señor Francisco Núñez, director del programa del Caribe Central de Nature Conservancy, que nos acompaña esta tarde, nos comenta que Aldo ha sido instrumental en el diseño y ejecución del programa de corales de TNC en la República Dominicana y otras geografías del Caribe. Su capacidad de trabajo y dedicación son excepcionales, particularmente su desempeño y compromiso en hacer crecer los programas de conservación de corales en las organizaciones con las que TNC trabaja. Es un educador consumado y eso le lleva a elaborar y ejecutar programas de formación de jóvenes científicos con un enfoque analítico, crítico y que les permita hacer una mejor labor en el campo de las ciencias marinas. También el doctor Ernesto Wey, director y profesor del Departamento de Ciencias Marinas de la Universidad de Puerto Rico, en Mayagüez, nos compartió su opinión mencionando que Aldo, como estudiante graduado y de posgrado y posgraduado, Aldo siempre mostró una alta motivación por aprender y un entusiasmo fuera de lo común por el trabajo del campo, sin importar cuán fría, turbia o movida estuviera el agua. Siempre fue un buen observador de los ambientes marinos y la combinación de esto con su sentido común y el desarrollo de una mentalidad crítica le permite generar preguntas e hipótesis interesantes e innovadoras y soluciones a problemas ecológicos. La mayor satisfacción para un profesor o mentor es que sus estudiantes se conviertan en profesionales honestos y productivos y contribuyan significativamente al desarrollo de la ciencia, en lo científico y en lo social. Para mí es un orgullo ver que Aldo cumple con estas expectativas y las excede educando y entrenando a los científicos marinos latinoamericanos del futuro. Finalmente, quería compartir la opinión de una de las tesistas de Aldo, de Yasmín Evangelista, que es candidata a la licenciatura de Biología de la UAS y es técnico del Viceministerio de Recursos Costeros y Marinos, que me compartió que el doctor Aldo Crocker ha sido más que un asesor, ha sido un mentor que ha sabido iluminar mi camino, ser exigente cuando yo misma dudaba de mi capacidad y alentarme cuando los desafíos eran muy grandes. Es un maestro y una inspiración que me ha llevado a interesarme aún más por la investigación, la comprensión y la conservación de los arrecifes de coral. Bueno, sin más preámbulo y ya con estas palabras, quiero darle la entrada al doctor Crocker, por favor, para que nos dé su presentación. Bueno, no debí haber hecho eso, Sumeira, porque ahora se me quiebra la voz. Muy agradecido con todos ustedes de haber venido y agradecido al museo, a la señora Celeste por esta invitación, a mis colegas por acompañarme, colegas de TNC, por acompañarme en este momento, a la red Arrecifal Dominicana y pues, a todos los estudiantes y amigos que vinieron hoy a escuchar esta presentación. Yo llegué a República Dominicana hace 4 años y todo empezó acá en una conferencia como esta, en este espacio, así que para mí es bien sensible este momento y quiero expresárselo y espero que disfruten de la charla. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo fue el proceso de actualización de la lista roja de especies amenazadas
para los corales del Caribe y, digamos, la misma aproximación se siguió para los corales a nivel mundial. La lista de corales del Caribe ya está publicada en la página de la IUCN, pero la evaluación mundial todavía estamos en proceso de revisión de las fichas que se hicieron. En términos de la charla, la sesión la he dividido en 3 partes. Primera, para darle contexto a ustedes, para que entiendan qué es la IUCN, cuál es su misión, su objetivo, su estructura, y, digamos, introducir un poco cuál es el objetivo y qué es la lista roja de especies amenazadas. La segunda parte les narra sobre cómo fue el proceso de evaluación, cuál fue la metodología que usamos, las categorías que usa la lista roja para, digamos, clasificar el estado de conservación de las especies, cuáles son los criterios que se nos enseñan para poner o clasificar a las especies, y cuál fue la aproximación que seguimos para los corales. Y finalmente termino la presentación mostrándoles una selección de resultados que yo creo que son interesantes para la audiencia. ¿Por qué? Porque nos hacen pensar sobre hacia dónde vamos, cómo nos dirigimos, y lo peor es que nos lo están diciendo. Los científicos están avisándonos desde hace décadas qué es lo que está sucediendo, y todavía, de forma increíble, en las sociedades modernas hay una especie de negación de ver la realidad, y siempre tratamos de buscar atajos para escapar de ella, pero la realidad está allí y nos está pegando en la cara como una puerta de una iglesia. Y cuáles son las implicaciones de esos resultados, y al final voy a dejarle algunos mensajes de qué es lo que en mi visión y la experiencia que yo he tenido en los últimos 20, 30 años en el Caribe pareciera esperarle a los corales de la región. Entonces, el contexto. La IUCN, o International Union for Conservation of Nature, es una organización dedicada a proveer conocimiento, herramientas que permiten a las sociedades, economías y la naturaleza existir juntos. Es una filosofía, una misión parecida a la institución que represento, a The Nature Conservancy. Y de hecho creo que en muchas ocasiones han trabajado en la mano. Uno de sus objetivos principales es la evaluación y análisis de las especies. ¿Cuál es el estado de la biodiversidad, no solo a escala local, sino a nivel mundial? Y en 1964 es que se funda lo que llaman la lista roja, y desde entonces y hasta ahora es la fuente de información más importante que muestra el estado del riesgo de extinción de animales, hongos y plantas a nivel local y a nivel global. Una de las cosas que me parece interesante de esta institución es que tiene claro que la aproximación tiene que estar basada en la ciencia. Entonces, según ellos, la clave para la conservación efectiva de la naturaleza es que esté sostenida sobre principios de conocimiento generados de forma robusta a nivel científico. Eso va desde la colecta de datos, el análisis de datos, que son, digamos, confrontados de manera estándar para evaluar la información de trabajos publicados, y además a través de la interacción entre redes de científicos que trabajan por una sola causa, que es la conservación de nuestra diversidad en el planeta Tierra. Solo para que vean, la IUCN tiene diferentes temas que van desde biodiversidad, negocios, finanzas y economía, cambio climático, seguridad de cuerpos de agua dulce, gobernanza, soluciones basadas en la naturaleza, océanos y costas, y áreas protegidas, el uso de áreas protegidas.
y tiene influencia en regiones, en todo el planeta, desde Asia hasta Sudamérica, y es principalmente financiada por dos grandes fondos. El Green Climate Fund, o el GCF, y el GEF, que es el Global Environmental Facility. Dentro de todas estas temáticas de trabajo, nosotros nos enfocamos, y la lista roja de especies se enfoca en el tema de biodiversidad. En términos de estructura, su presidente es el doctor Bruno Oberle, y hay 3 deputies, no sé cómo sería, delegados, que acompañan a la presidencia de la IUCN. Su trabajo es velar por el funcionamiento y por el trabajo y que se cumpla la misión, la visión y los objetivos de la organización. La organización está dividida en lo que llaman comisiones. Las comisiones tienen tienen 8 principales objetivos. El primero es el análisis de temas que se requieren para preparar las evaluaciones, los reportes, los planes de acción, los criterios y las metodologías usadas. Además, se encargan de llevar las actividades que están relacionadas con el trabajo técnico de investigación y científico. Tienen también la prioridad de conducir las responsabilidades que involucran el programa integrado de la USN. Proveen además consejos y asesoría a en todo lo relacionado a sus campos de competencia. Trabajan con los miembros del secretariado para desarrollar actividades en varias regiones. Además, soportan o apoyan a los miembros de los componentes de la IUCN cuando se requiere su experticia, y además llevan a cabo otras responsabilidades que se les pueden hacer asignadas durante el Congreso Mundial de la IUCN, que se celebra creo que cada 4 años. Existen 7 comisiones, ¿ok?, de la IUCN: la Comisión de Educación y Comunicación, la Comisión de Política Social, Económica y Ambiental, la Comisión de Leyes Ambientales, la Comisión de Crisis Climática, la Comisión de Manejo de Ecosistemas, la Comisión de Supervivencia de Especies y la Comisión Mundial de Áreas Protegidas. La lista roja el manejo de la lista roja está a cargo de la Comisión de Supervivencia de Especies. Entonces, cuando nosotros trabajamos con este grupo, trabajamos a nivel de esta comisión. ¿Quién es la Comisión de Supervivencia de Especies? Es una comisión cuya misión es establecer redes basadas en trabajo científico, provisto por expertos y voluntarios que se encuentran en todas partes del mundo para trabajar en alcanzar una visión de un mundo único, que tenga un valor importante hacia conservar la naturaleza a través de las acciones positivas, no solo para prevenir la pérdida de biodiversidad, sino que también para promover las acciones de recuperación de esa biodiversidad en el planeta. Es presidida por un gran amigo mío. Tuve la dicha de compartir medio año en la universidad con él. Él estaba graduándose en el momento que yo estaba entrando a la universidad. Su nombre es John Paulo Rodríguez. Es presidente de Provita. Hemos tenido una relación excelente. Yo soy asesor científico de su organización para temas marinos. Y él es una persona
que tiene una visión de integración increíble. Tiene la capacidad de integrar a científicos, a políticos, a economistas, a gente, al público común, y un convencimiento y un manejo de la palabra impresionante. Entonces, John Paul es el que maneja, es el presidente de la Comisión de Especies Amenazadas. Ahora, ¿qué es la lista roja? Es como que la joya de la corona de esta comisión. Sin embargo, ellos ahora están trabajando también en una lista roja, no solo de especies, sino de ecosistemas. Es un poquito más complicado, pero es interesante la idea. Entonces, la idea de ellos es que la lista roja, y así la denominan ellas, es un barómetro de la vida. Entonces, de la misma forma que un barómetro mide la presión atmosférica y dependiendo de los cambios en la presión atmosférica o en los rangos de presión atmosférica, tú puedes predecir cuáles van a ser las condiciones del clima. Ellos tienen el barómetro de la vida, que es un instrumento que asigna a las especies en diferentes categorías. Y dependiendo de donde vaya, se mueva la aguja en cada categoría, eso te puede dar señales para tomar acciones de conservación o evitar que existan extinciones que son irreparables. ¿Quién sponsorea esto? Múltiples instituciones comprometidas con los temas de biodiversidad y conservación. Actualmente la lista tiene evaluadas 150.000 especies. ¿Ok? Y esta lista es útil tanto para científicos, educadores, conservacionistas, políticos y el público en general. ¿Por qué? El éxito de la lista roja no es cuántas especies ha logrado evaluar. El éxito de la lista roja es su profundidad, porque han encontrado un método que permite para cada especie evaluada mostrar en términos muy sencillos información relevante en términos de su distribución global, las amenazas que presenta esa especie, los hábitats en donde ella se encuentra y cuáles son las medidas de conservación que son necesarias para conservarla. Entonces, la lista roja trabaja por taxones. Los corales son invertebrados y se estima que el 99% de las especies que viven en el planeta son invertebrados. Entonces, dentro de la lista roja, nosotros hicimos las evaluaciones para esta sección. Ya con eso termino la parte de introducción. Ahora, ¿cómo fue el proceso de evaluación? Dentro de la Comisión de Especies Amenazadas existe la figura de grupos de especialistas. En nuestro caso, el grupo de especialistas nuestro fue el grupo especialista de corales, presidido por el doctor David Omura, que es un keniano espectacular, una persona súper sencilla, y la doctora Beth Polidoro, que trabaja en Estados Unidos y tiene una experiencia grandísima en temas de conservación. Ellos reunieron a una serie de científicos a nivel mundial para ayudar al proceso de reevaluación de las especies de coral. ¿Cómo es ese proceso de reevaluación? Tenemos que tomar un curso primero. Tenemos que tomar un curso para entender cuáles son los criterios de evaluación, cuáles son las especies, la posición de la especie o la denominación de la especie, si está en peligro, si no está en peligro. Esos cursos están en la plataforma de Connect de TNC y creo que podrían ser accesibles, ¿ok? Pero es interesante ver que es un proceso en donde los evaluadores tienen que entrenarse para poder hacer las evaluaciones. Esas evaluaciones se llevan a cabo a través de 3 pasos. El primer paso es decidir cuáles son los taxones regionales y qué poblaciones se van a evaluar.
El segundo paso es aplicar los criterios de la lista roja de la IUCN a las poblaciones regionales para obtener una caracterización preliminar dentro de la región. Y el paso final es aplicar las decisiones, las directrices regionales de la organización a las poblaciones regionales para determinar a qué categoría se le asigna. Cada uno de estos pasos es bien complejo. De nuevo, hay que tomar un entrenamiento, hay que saber cómo hacerlo, porque la forma de estandarizar, o sea, ha sido difícil el proceso de estandarización y el proceso de aprendizaje, cómo llevar a cabo estas evaluaciones de forma estandarizada. ¿Cuáles son las categorías que usa la IUCN? Van desde no evaluado, es decir, especies que simplemente no han sido referidas por los grupos especialistas como taxones clave. Especies que no aplican, por alguna razón no se les puede aplicar los criterios o no son de interés. Datos insuficientes, que es el primer escalafón que uno encuentra para especies que han sido evaluadas, pero si los expertos no encuentran datos suficientes para especies, pues se queda como datos insuficientes. Y después vienen las categorías que representan riesgo de extinción, que van desde menor riesgo de extinción, como preocupación menor, a mayor riesgo de extinción, que es extinto y extinto en estado silvestre. Los colores rojo, naranja y amarillo que están en el cuadro punteado rojo, esas tres categorías en conjunto es lo que hace que una especie esté amenazada. Entonces, una especie amenazada puede ser vulnerable, puede estar en peligro o puede estar en peligro crítico. ¿Ok? ¿Bajo qué criterios uno decide eso? Para eso uno toma el entrenamiento. Y, digamos, esto es un cuadro de cómo se hace la decisión para mover una especie de una categoría a otra en los procesos de reevaluación. Entonces, uno empieza por preguntarse si la población regional presenta o es objeto de algún tipo de migración o son capaces de reproducirse en la región. Entonces, claro, la respuesta es sí, o es probable, o no se sabe. Entonces, si no se sabe, de una vez vas al extremo derecho y la especie no cambia su estatus. Si es probable, entonces tienes que preguntarte si se espera que la migración disminuya o si... o si la población funciona como un sitio sumidero, es decir, que las poblaciones solo están ahí y tienen poca probabilidad de migrar. Y dependiendo de eso, tú puedes o disminuir o aumentar la categoría de la especie. Eso es para poblaciones reproductoras. Y después tienes que ver cuáles son las poblaciones distantes y vas por el mismo esquema. Es como una clave taxonómica. Ahora, ¿cuáles son los criterios que te permiten a ti decidir si una especie es amenazada desde el punto de vista de especie críticamente amenazada o en peligro o vulnerable? Entonces, hay 4 criterios. El primer criterio tiene 4 subcriterios y se basa básicamente en el tamaño de la población. ¿Okay? Básicamente lo que quieren ver con este criterio es si hay algún tipo de tendencia de reducción poblacional medida a lo largo de 10 años o 3 generaciones, basado en estos 4 subcriterios que van del 1 al 4. Entonces, cuando ustedes vean en la lista de roja especie, una especie, van a ver bajo qué criterio, porque uno tiene que justificar por qué uno puso esa especie así. Entonces, por ejemplo, si yo usé el criterio A, la especie está crítica de endangered por el criterio A, subcriterio A2. Lo interesante de esto es que para una especie pueden aplicar múltiples criterios. ¿Ok? Entonces, tú puedes tener el criterio A aplicado a una especie, pero también el criterio B, que ahora vamos a ver. Entonces, nada, el criterio A es
plantea diferentes escenarios que tratan de caracterizar si la población, si el tamaño de la población se ha reducido. El segundo criterio tiene que ver con el rango de distribución, que es el criterio P. Entonces, claro, fíjense que mientras el rango de distribución sea más pequeño, mientras la especie haya acortado más su rango de distribución, la probabilidad de que esté en peligro incrementa. Y esto es uno de los criterios que se usan más con corales, porque, digamos, la metodología lo que hace es, basada en los datos de pérdida de cobertura y de hábitat, si un arrecife se muere, si un arrecife está perdiendo hábitat, las especies que viven en ese arrecife también están restringiendo su hábitat. Mientras que los criterios poblacionales son un poquito más complicados porque contar corales a las unidades geográficas que son relevantes es mucho más difícil. Entonces, una de las cosas, como vamos a ver posteriormente, que nos encontramos fue que en muchas ocasiones los criterios que podíamos usar eran limitados y en específico los criterios de reducción de densidad poblacional eran limitados porque no se tenían los datos para todas las especies. El otro criterio tiene que ver con disminución del tamaño de la población y declive. Aquí es muy importante saber el número de individuos maduros y hay dos subcriterios y el subcriterio C2 tiene a su vez A y B subcriterios. Entonces, dependiendo de cómo varíen esos criterios en base a la data que está disponible, la especie puede ser vulnerable, en peligro o críticamente. Mientras haya más reducción en el tamaño de la población, mientras menos individuos maduros haya, entonces la especie presenta mayor riesgo de extinción. Y el último criterio es el criterio en donde se ven poblaciones muy pequeñas o con una distribución extremadamente restringida. ¿Okay? Entonces, de esta manera, usando estos criterios, uno puede hacer las evaluaciones y clasificarlas a las especies según la data que uno analiza. ¿Cómo hicimos con los corales? ¿Cuál fue la aproximación de los corales? Al igual que el año previo, que fue en 2015 y en el 2008, usamos los datos, los informes regionales del Global Coral Reef Monitoring Network, que reporta cada 3-4 años el estatus de los arrecifes a nivel mundial. O sea, agarramos la base de datos del Caribe y vimos que en la mayoría de los países de la región del Caribe que estaban incluidos en ese análisis, había una afectación negativa, una pérdida de hábitat de los corales y por lo tanto una reducción de su hábitat o su distribución. Entonces, el vacío crítico de información fue la poblacional y por lo tanto nos pasamos del criterio de área o hábitat ocupado a partir de estos reportes del estado de los arrecifes. Ahora, ¿cómo se hace el proceso? ¿Cómo se hace una ficha de la lista roja? Hay tres actores clave. En primer lugar, el Servicio de Información de Especies, SIS, por sus siglas en inglés. En segundo lugar, las autoridades de la lista roja. Cuando un grupo de trabajo está conformado, se conforma con autoridades. O sea, yo tuve la dicha de ser invitado como autoridad de lista roja. Entonces, hay dos procesos que van en paralelo. Uno es el proceso que hace la autoridad de la lista roja o Red List Authority, RLA, que va desde la preevaluación. La preevaluación la hicimos con los reportes que se habían hecho antes. La evaluación, horas y horas y horas de revisión bibliográfica, de trabajo de búsqueda en literatura, porque aquí no solo valen los papers publicados, sino
la literatura gris, tesis, trabajos de grado, reportes depositados en bibliotecas del ministerio, una verdadera pesadilla. Después viene el proceso de revisión, en donde hay una autoridad que coordina a todas las autoridades, revisa los reportes y en paralelo a este proceso, en el cuarto punto, cuando se llega al punto de revisión, está, digamos, el proceso de verificación y curación de data que lidera el CIPS para ver si los pre-assessments son adecuados, si las evaluaciones son adecuadas y además revisan lo que revisó el coordinador. ¿Okay? Una vez que se pasa eso, se pasa al último paso, que es cuando ya el CIS trabaja con lo que llaman el RLU, que es el Red List Unit, cuyo objetivo es encontrar si hay algún tipo de discrepancia o de problema o inconsistencia con el reporte. O sea, cuando pasa ese filtro, entonces se va a una evaluación final, a una o sea, si es necesario se regresa las veces que se requiere, hasta que los dos brazos, los especialistas y el CIS y el RLU están conformes, es cuando ustedes ven la publicación de una ficha de la lista roja. Es decir, lo que quiero decirles es que es un proceso, aunque no es una publicación en una revista, es una publicación revisada por pares y revisada por pares múltiples veces para asegurarse que la información que se saca es precisa. ¿Cuánto dura? En teoría, el proceso dura algunos meses. El problema es que esta evaluación nosotros la hicimos durante la pandemia. No pudimos reunirnos sino de manera virtual. Y finalmente llegamos a reunirnos en Alemania el año pasado, donde tuvimos que prácticamente en 2 días hacer todas las revisiones y todo el proceso. Entonces, hay un periodo, todo empieza cuando alguien propone una especie. ¿Okay? O un grupo de especies requiere ser actualizado. Entonces, hay un periodo para someter la actualización de la lista. Después viene un periodo donde las últimas submisiones han sido aceptadas. Hay un periodo además en donde el CIS impone un lockdown o un bloqueo mientras revisa las evaluaciones. Y posteriormente hay un análisis del sitio web antes de que la lista sea actualizada. Entonces, en nuestro caso nos tomó casi 1 año y medio completar esto. Ok, ahora veamos los resultados. En el 2008, cuando se hizo, digamos, la última evaluación más profunda de la lista de especies de corales, se publicó este artículo cuyo principal hallazgo es que 1/3 de los corales del planeta estaban amenazados o tenían alguna categoría de riesgo de extinción. Esta publicación fue una alerta para muchas personas que quizás todavía, bueno, sí veían el problema del tema de la pérdida de biodiversidad de corales, pero aquí en este trabajo se mostró claramente varios gráficos que eran impresionantes. Entonces, si nosotros vemos acá, en el eje X está los años, las décadas, desde el 80 hasta el 2020, y en el eje Y vemos el riesgo, el índice de riesgo de extinción de las especies. Como ustedes ven, o sea, prácticamente a todas las especies está yendo mal, están en un, digamos, no, índice de supervivencia, no de extinción, índice de supervivencia.
Entonces, lo que ustedes ven es que a medida que pasa el tiempo, el índice de supervivencia viene bajando, es decir, que el índice de extinción viene subiendo, ¿sí? Entonces, si bien los corales, que son la línea roja, aquel que parece un arbolito arriba, este que está acá, los corales son los que más rápidamente, la pendiente caída del índice de supervivencia es mucho mayor, inclusive que el de los anfibios, que es uno de los taxones que más se ha visto afectado actualmente por el cambio climático. ¿Cuál fue el problema de esa evaluación última? Esto es lo que llaman una red y está publicado en el Instagram de nuestro grupo. Esto que está acá es la evaluación del 2008. Cada pelotita de esta representa un país. ¿Ok? Y cada línea son investigadores que interactúan dentro de ese país. Entonces, claro, si ustedes ven en el 2008, prácticamente todas las evaluaciones se hicieron entre científicos de Estados Unidos, del Reino Unido, Kenia, en menor proporción, y las Antillas Neerlandesas. Es decir, prácticamente el peso de esta red de interacción se dio entre Estados Unidos y el Reino Unido. Entonces, eso va en contra de la opinión, la diversidad de opiniones. La nueva revisión que nosotros hicimos, fíjense, cada color representa expertos de diferentes países que intervinieron en el proceso. ¿Qué podemos decir con esto? Que hubo más geografías incorporadas. Yo creo que la evaluación del 2008 estuvo muy sesgada hacia lo que es la subregión de Florida dentro del Caribe, mientras que en el 2020 tuvimos una mejor y considerable representación. Entonces, como les decía anteriormente, este es el doctor David Obura, François Cavada, que fue mi estudiante de doctorado en el Laboratorio de Ecología Experimental, y Bert Polidoro. Todos estos especialistas contribuyeron desde diferentes ángulos, en diferentes perspectivas, con diferentes países, con sus experticias locales, por lo que yo creo que esta evaluación es mucho más robusta, al menos desde el punto de vista de representatividad de expertos. ¿Cuáles son los resultados? Nada. En paralelo con nosotros trabajaron también otros expertos en otras comisiones, en la misma comisión, pero en diferentes grupos de trabajo, ¿no? Fíjense, 41% de los anfibios en peligro, mostrando algún tipo de categoría de riesgo de extinción. 27% de los mamíferos, 34% de las coníferas, 13% de aves, 37% de tiburones, 36% de corales, crustáceos, algunos crustáceos 28%, reptiles 21%, y cicádeos son, creo que palmas, ¿no? Sí. Sí, 69%. Entonces, los corales están dentro del grupo, dentro de uno de los grupos más susceptibles y vulnerables. Entonces, pongamos la lupa allí, en los corales. Vamos a ver algunos ejemplos. Estas son las fichas. Algunos ejemplos de lo que nosotros evaluamos. Esta ficha la pueden bajar de la página de la USM y pueden ver todos los recursos y toda la revisión que nosotros hicimos. Entonces, este es el coral pilar Dendrogira cylindrum, muy común, era muy común en la República Dominicana, en el norte de la República Dominicana, prácticamente en la enfermedad de pérdida de tejido rápido, hizo desaparecer esta especie en el norte por los surveys que hemos venido haciendo con la red arrecifal dominicana de Nature Conservancy. Y actualmente está vista como una especie que está en peligro crítico. Según los criterios 2A, subcriterio 2, el criterio B, el C
y el E. Entonces, es una de las pocas especies donde encontramos data a nivel poblacional y pudimos, digamos, prácticamente por donde, ¿qué significa esto? Que está perdiendo su hábitat, que ha reducido su densidad, que no hay, que la abundancia de individuos maduros es reducida y ha perdido rango de distribución. Por ponerlo así. O sea, aquí ven la tendencia del declive, la tendencia poblacional es hacia el declive, sobre todo en términos del número de individuos maduros. Y ese es el panorama para dendrología civil. ¿Cómo se había puesto en la última evaluación en 2008 como preocupación menor? Es decir, estaba dentro de riesgo de extinción, pero estaba en la menor categoría de riesgo de extinción posible. Y ahora está prácticamente en la tercera categoría más próximo a estar extinto. Entonces, nada, aquí les pongo un poquito de contexto, como ustedes pueden ver el documento, van a encontrar el nombre de la especie, notas taxonómicas si es que hay, y lo primero que van a encontrar en el documento es toda una documentación de por qué la justificación de haber clasificado a la especie en esa categoría, ¿no? Y entonces ustedes ven acá estos numeritos, vienen de investigación y de búsqueda bibliográfica profunda. Otro ejemplo, el coral flor o Eusmilia fastigiata. De nuevo, crítica de endanger como criterio A, subs A y C. El estado de la población hacia el declive, hay una reducción del número de individuos maduros, y si vemos cómo era clasificada en el 2008, estaba acá, ¿sí? Se movió hacia este lado. Y de nuevo, cómo se ve la ficha y por qué tomamos la decisión. Esta especie es particularmente, Orbicera fabelata, es particularmente importante porque si ustedes van a un arrecife y seccionan el arrecife, van a ver que 30% de la cobertura está viva de corales en un arrecife bueno. 90% o 80% de esa cobertura es provista por esta especie. Es decir, es el constructor de arrecifes clásicos. De nuevo, crítica de endanger y antes era vulnerable. Es decir, se movió un poco hacia acá y de nuevo hay una tendencia al declive de la población y al número de individuos maduros. No todo es mala noticia. Hay algunas especies como el Polites asteroide, es una especie chiquitica, muy común, pero pequeña. En el 2008, perdón, nosotros la encontramos como preocupación menor, y en el 2008 estaba como preocupación menor, es decir, no se movió. Entonces, ¿qué resalta de nuestra evaluación? Que hay un incremento en el número de especies que presentan riesgo de extinción. Eso es lo primero. Nos movimos de muchas especies que estaban en preocupación menor hacia especies que están en peligro crítico. ¿Cuáles son las razones? Si ustedes leen las justificaciones de esa ficha, se van a encontrar que la enfermedad de pérdida de tejido rápido y o otras enfermedades coralinas son la principal causa de reducción de las poblaciones o pérdida de rango de distribución geográfico o pérdida de individuos maduros. El blanqueamiento coralino, la contaminación y la pérdida de hábitat son las causas principales. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Esto que está acá, esta línea que está acá, es el número total de especies evaluadas en evaluaciones anteriores con el IUCN. Aquí estamos, desde el año, creo que 2000, desde el año 2000
hasta el año 2022. Entonces, este es el número de especies que revisamos nosotros. ¿Okay? Y esto que está acá es el número de especies. Entonces, ¿qué es lo que uno está viendo? Que el número de especies que están presentando, se están moviendo hacia peligro crítico, está incrementando. De hecho, si uno ve, si uno mira acá, para el año 2000, solo 10.000 especies están en peligro crítico. Y ahora, casi 40.000. Es decir, que en un periodo de 22 años, el número de especies en estado crítico se ha multiplicado por 4. ¿Ok? Entonces, en 22 años, especies amenazadas se han cuadruplicado. Los corales contribuyen a 36% de esa tendencia, porque como les dije anteriormente, 36%, nuestro hallazgo es que 36% de las especies de coral están en peligro. Entonces, estamos moviéndonos hacia arenas de extinción o peligro crítico de extinción a tasas mucho más rápidas que habíamos visto antes. Y además los corales contribuyen de forma importante a esa tendencia. ¿Cuáles son las implicaciones? Primero, biológicas y evolutivas. Estamos perdiendo especies. Segundo, ecológicas. Con la pérdida de especies tiene necesariamente que venir cambios a nivel de estructura y función de los ecosistemas. Y si bien cambios en estructura y función de los ecosistemas, tiene que venir pérdidas del valor el valor de los mismos. Pérdidas en términos ecosistémicos, de valor ecosistémico. Políticas económicas toca, si esta es la tendencia, revisar el cumplimiento de los acuerdos, la vigilancia y avanzar hacia un mejor manejo. Inclusive éticas, en términos de permisología, extracción de especies, o inclusive si se permite el comercio con esta especie o no. Entonces, en ese escenario, ya la literatura está llena de papers que habla de que el antropoceno se está convirtiendo en un periodo que avanza hacia el 6º periodo de extinción masiva en el planeta. A diferencia de los periodos de extinción masivo registrados, los 5 periodos de extinción masiva registrados anteriormente, donde los ciclos de glaciación eran los responsables, o como el caso de la extinción del Cretácico, que habla del impacto del meteorito en la península de Yucatán. En este caso, el meteorito, el fenómeno cataclístico, el periodo glacial interglacial se llama Homo sapiens. Ok, el futuro. Todas las sensores y estaciones meteorológicos están mostrando una realidad que es clara, no es incómoda, pero es cierto. Y es que el niño, o el periodo el niño Southern Oscillation, está acá. Ya llegó, va a impactar nuestros ecosistemas y nuestra forma de vida entre el año 23 y el año 24, según muestran los modelos. ¿Qué significa el niño para los corales? Significa más calentamiento y debilitamiento de los vientos por caída de la diferencia de celdas de alta presión y baja presión entre el este y el oeste del Pacífico. Si eso pasa, como se está mostrando en esta figura, donde ya se ven patrones de calentamiento claro, y donde las diferencias de presión atmosférica entre estas dos celdas prácticamente se están haciendo nulas, para el coral eso sí va a significar más estrés en términos de magnitud, más estrés térmico y prolongado por más tiempo. Recuerden que el blanqueamiento fue una de las principales causas que nos está haciendo mover los corales desde preocupación menor hacia el peligro, peligro crítico.
La última vez que yo vi esto, tuve la poca fortuna de verlo, fue en el año 2010, durante el último evento de blanqueamiento y mortalidad masiva registrado en el Caribe. Lo que vimos fue algo muy sencillo: coral blanqueado como este, coral más susceptibles a enfermedades como esta, enfermedad de banda negra. Entonces, ese periodo que estuvo comprendido entre junio de 2010 y marzo de 2011, vimos un incremento de la vulnerabilidad de corales de enfermedad, un incremento en prevalencia, una pérdida masiva de cobertura viva y necesariamente vino un cambio de fase. ¿Qué diferencia el escenario que vamos a enfrentar ahorita? El escenario que vamos a enfrentar ahorita muy probablemente va a encontrar arrecifes que ya están impactados por la enfermedad de pérdida de tejido rápido, por la mortalidad de erizo, y además, si viene un evento como este, va a encontrar arrecifes que ya están heridos. En conclusión, la lista roja de las especies de la IUCN es una herramienta útil para diferentes propósitos y público en general. El número de especies en riesgo de extinción se ha acelerado. El proceso es complejo, el proceso de clasificación de las especies es complejo. Conlleva horas de revisión bibliográfica, consulta, corrección y verificación por pares, además de un entrenamiento específico. Como toda herramienta, la lista roja de especies tiene limitaciones, sobre todo cuando se utiliza de manera errónea o para objetivos que no fue diseñada. El riesgo de extinción de los corales del Atlántico ha incrementado casi que de manera considerable, y las causas son clarísimas. La enfermedad de pérdida de tejido rápido, entre otras enfermedades, el blanqueamiento y un conjunto de amenazas que actúan a nivel local y a nivel global. Y el problema es que esas amenazas las vamos a estar experimentando este año a un nivel que posiblemente no vimos en los últimos 50, 60. Entonces, nada, con eso quiero agradecer su atención. Gracias por estar acá hoy y estoy contento de tomar preguntas de ustedes. Gracias. Felicitaciones, muchas gracias, Nando, por la excelente presentación. Este micrófono creo que está... ¿Aló? abierto. ¿Aló? Sí. Sí. Bien, entonces vamos a ver una pequeña ronda de preguntas. Yo creo que levantaron nada más 4 o 5 personas de lista de palas. Yo llevo el micrófono. Bueno, doctor. No muy agradecido del tiempo que sacó para nosotros. Creo que vino del directo que está. La pregunta es la naturaleza. La ciencia no se le puede adelantar a la naturaleza y ir haciendo mutantes resistentes a los cambios climáticos, a la contaminación. No se puede ir haciendo unos corales más resistentes, no es la vida animal per se, los amigos. Me voy a los corales. Gracias, Chilo, por la pregunta. Sí, eso que tú mencionas, hay grupos de investigación que están trabajando en eso. Se llama evolución asistida. Básicamente se están trabajando en 2 líneas con 2 escenarios. El primero es manipular a las zooxantelas que viven con el coral e infectar a los corales con zooxantelas que son más resistentes al estrés térmico. La segunda línea es manipular el microbioma del coral. El coral vive asociado con una cantidad de microorganismos, igual que nosotros con nuestra flora intestinal, y se están tratando de desarrollar probióticos para los corales. ¿Cuál es el problema? El problema es que la supervivencia de una especie no depende de su capacidad de adaptarse a una sola característica ambiental. Es multifactorial. Entonces, tú puedes generar corales más resistentes al calor, pero el problema también es que tienes sobrepesca y las algas están sobrecreciendo sobre los corales. O tienes acidificación de los océanos.
Entonces, las presiones adaptativas que están sufriendo estos animales son múltiples y las soluciones que nosotros podemos hacer son generalmente unifactoriales, o sea, hacer corales más resistentes a la temperatura, por ejemplo. Lo otro es que en el laboratorio responden muy bien. Los que resisten más a calor, pues no se mueren cuando los pones experimentalmente a elevar la temperatura. Pero cuando esos animales tú los trasplantas al mar y se recombinan sexualmente con otros, no necesariamente sus hijos van a adquirir o van a heredar sus dotes, ¿no? Es como si yo soy un buen jugador de béisbol y tengo un hijo con mi pareja, no necesariamente mi hijo tiene que saber jugar béisbol como o haber nacido con la motricidad fina que yo tenía que me permitió desarrollar esas habilidades. O sea, no sé si me explico, es mucho más complejo. Y el otro problema, el tercer problema, es que la velocidad a la que están cambiando las cosas va mucho más rápida que el entendimiento que nosotros podemos tener o generar sobre la biología, ecología evolutiva del animal que queremos modificar. O sea, todos los días aparece un nuevo estresor, todos los días aparecen situaciones que llevan a estos animales al límite. Mi pregunta es sobre el curso que usted mencionó para poder hacer esta conferencia de evaluación. Yo quiero saber cuáles son los requisitos para tomar el curso y a quién está dirigido y si debo pertenecer a la USN para el curso. La USN se basa en trabajos voluntarios, ¿ok? Desde mi plataforma de trabajo yo puedo acceder al recurso, pero yo creo que esos módulos de entrenamiento los puedes acceder sin necesidad de entrar a la plataforma de TNC. O sea, creo que lo que tienes que hacer es inscribirte y nada, son módulos online y en cada módulo vas a ir tomando la clase teórica y al final te van a poner un examen que tienes que pasar, ¿sí? Y cuando pasas te dan tu certificado. Es decir, eso es lo que significa que podría ser un evaluador potencial, ¿no? Siempre tiene que existir la voluntad de que un grupo de especialistas te llame como evaluador, como autoridad del Red List, RLA. Pero yo creo que es un ejercicio interesante y creo que se puede hacer. Buenas noches. Bueno, Nelsis García, por medio de YouTube, hace una pregunta. Me gustaría saber cuál fue el criterio para evaluar la madurez de las colonias. Hola, Nepsi, ¿cómo estás? Mira, muy buena pregunta. En corales es muy sencillo, se llama tamaño mínimo reproductivo. En 1990 se hizo un trabajo de evaluación y sabemos que durante los primeros años de la vida de un coral, el coral invierte en crecimiento y en reparación y no en reproducción. A partir de cierta talla, que varía dependiendo de la especie, los corales empiezan a ser reproductivos. Entonces, si tú pierdes corales de gran talla, la población reproductiva empieza a disminuir. Bien, doctor Roca, primero gracias por la presentación. Segundo, quería, la taxonomía de los extractivos es súper fluida en años recientes, con complejos de especies, con cambios, con hibridación que está dando especies posiblemente nuevas. ¿Se consideró eso en la evaluación? ¿Cómo hacemos esto a futuro con la evaluación de especies tan poco conocidas a nivel genético? En los corales hablamos de especies que tienen un rango geográfico enorme, quizás hay subespecies que no hemos trabajado. ¿Cómo eso influencia
elevación de población. Gracias, Iker. A ver, el tema de la hibridización es un problema, bueno, no es un problema, es un fenómeno muy claro que pasa con las acróporas del Pacífico. ¿Ok? La hibridización acá, aparte de acrópora prolífera, no es un gran problema. Entonces, sin embargo, las evaluaciones de la IUCN se basan en especies que son reconocidas taxonómicamente, ¿no? Si hay sospecha de que una especie es diferente o no está validada, no se puede evaluar. Lo que sí se puede hacer, como te mostré en las láminas, cuando tú muestras la ficha de la especie, lo primero que aparece es notas taxonómicas. O sea, por ejemplo, si hay algún tipo de discrepancia a nivel taxonómico, si hay algún tipo de debate en términos de la identidad de esa especie, o si hay hibridización y hay algo no claro, hay posibilidades de ponerlo. Pero solo nos enfocamos en especies que son reconocidas válidas taxonómicamente. Gracias por la presentación. Quería preguntarte, para las personas que trabajan en tratar de mantener este ecosistema, ¿cuáles serían, digamos, los principales enfoques que crees que tendríamos para evitar que siga esta tendencia a la baja o por lo menos mitigarla lo más que se pueda? Tanto, digamos, en acción directa en el ecosistema como tal en acción indirecta a nivel individual o colectivo. Sí, yo creo que las personas pueden hacer un cambio manejando los impactos locales. ¿Ok? Creo que las personas pueden tener una actitud hacia el sitio, hacia su arrecife, pero hay cosas que la gente no puede lograr. La gente no puede lograr que el desarrollo acelerado de la costa, de la línea de costa, se lleve ecosistemas claves que van a afectar la calidad del agua y el hábitat donde va a estar coral. La gente podría hacerlo con apoyo si hubiese una visión unánime de las autoridades, de cuáles son las prioridades de cada gobierno. ¿Sí? La gente no puede hacer nada contra el niño que se nos viene, a menos de que haya una voluntad mundial de cambiar los modelos de desarrollo económico y cambiar de manera radical nuestro estilo de vida. E inclusive, ¿por qué no? Yo siempre he oído decir que nada detiene el avance de la tecnología y la ciencia. Yo creo que a veces hay que cuestionarse si hay que detenerse un poquito y bajarle el acelerador al avance de la tecnología y de la ciencia. Si eso va a ir en beneficio de nuestra permanencia. Porque siempre se ve el avance de la ciencia y tecnología como la posibilidad de incrementar nuestra expectativa promedio de vida. Eso está muy bien desde el punto de vista personal, pero todos sabemos que eso tiene un impacto y una huella ecológica gigante. Yo creo que el preocuparse por el sitio, tener conciencia y ser diferente es algo en lo que hay que moverse. Pero también estoy convencido que los grandes cambios se van a lograr con grandes cosas, no con cosas pequeñas. Tienen que ser cosas grandes, tienen que ser cosas radicales. Que ojalá la gente acompañe, y ahí es donde está el papel de las personas, pero nada, nos los tienen que imponer, de alguna u otra forma nos los tienen que imponer, ¿sí? Yo uso vehículo porque mi dinámica me obliga a usar vehículo, ¿sí? Si me imponen una dinámica distinta, entonces yo tendré que dejar de usar vehículo. Es muy complejo. Creo que el problema está seccionado a diferentes niveles.
y cada nivel tiene que poner de su parte, pero lo que hace el ciudadano es solo un nivel. Si no viene acompañado con políticas claras a otros niveles, el impacto no va a ser efectivo. Esa es mi... Tú puedes tener... no hay una sola respuesta a esa pregunta, ¿sabes? Yo solo te estoy dando mi visión. Estoy seguro que pueden haber múltiples, pero mi visión es esa. Muy buenas noches, Aldo. Hola, Nina. Muchas gracias por esta exposición. Has tocado muchos temas, muchas capas para crear muchas preguntas, por lo menos de mi parte, pero quiero plantearte una solicitud extra. ¿Podrías mencionar, aunque sea un poco más, cuando mencionaste de lista roja a nivel de ecosistemas? Nada más mencionaste, me gustaría que amplíes un poco. Sí, yo no estoy muy familiarizado con ese trabajo, pero sí sé que ahorita hay esfuerzos para desarrollar, ya se han desarrollado criterios, reglas y metodologías para hacer evaluaciones, para clasificar a los ecosistemas en categorías similares a esta. O sea, la misma idea conceptual del barómetro de la vida, pero no a nivel de especies, sino a nivel de ecosistemas. En la página de la lista roja o en la página de la USN se pueden encontrar recursos más específicos de qué se trata, cómo se hace. Pero la idea es eso, ¿no? La idea es tratar aquí la unidad de evaluación no es la especie, sino el ecosistema. Entonces, claro, lo primero que tienes que hacer es tener biomas, ¿no? Claros, cuáles son, y establecer cuáles son los límites de esos biomas, dónde empieza uno y dónde termina otro. Y en función de eso, tener claro cuáles son las características ideales de ese bioma y cuáles son las que se están alterando de forma de que la existencia en términos de distribución, permanencia y desarrollo de ese bioma se asegure, ¿no? en el tiempo. Sé que los arrecifes son uno de los ecosistemas que en teoría entran dentro de algún tipo de categoría de preocupación a nivel de la lista roja de ecosistemas. Pero de nuevo, yo creo que es mejor ir a la página de la USN y es libre, la información es libre, la página es súper amigable, puedes entrar, puedes navegarla y seguro encuentras información más certera. Gracias por tu presentación. Entiendo que mencionaste que una de las dificultades para la evaluación es encontrar información disponible en el criterio A sobre el tamaño de la población. ¿Cómo deberían mejorar los programas de monitoreo para hacer posible que haya este tipo de información de modo que los científicos puedan mejorar los resultados de la evaluación de la lucera? Gracias, Omer. Excelente pregunta. A ver, ¿cuál es el problema de las bases de datos que usamos? El problema de las bases de datos que usamos es que son evaluaciones con métodos cuyo objetivo es ver la estructura de la comunidad bentónica. ¿Okay? ¿Cuánto coral hay? ¿Cuántas algas? ¿Qué porcentaje de cobertura de coral hay? ¿Cuál es el porcentaje de algas? ¿Cuál es el porcentaje de esponja? ¿Cuál es el porcentaje de cobertura de cada uno de los taxones que conforman una comunidad arrecifal? ¿Qué pasa con eso? Esos programas de monitoreo se basan en transectos que solo pueden ser cubiertos por buzos. Transectos de 20, 10, 15 metros de longitud. ¿Por qué? Porque ese es el muestreador adecuado para esa pregunta. Pero cuando tú tratas de ver cuál es la densidad poblacional de una especie rara como Dendrogira cilindro,
Si tú lanzas transeptitos de 10 metros o de 50 metros, lo que vas a encontrar es una dendrogira en 50 metros. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Se requiere de métodos diseñados para hacer censos poblacionales de corales. No estructura en la comunidad bentónica. Censos poblacionales de las especies. Entonces, nosotros adelantamos eso con Fundemar en Valladolid. Hicimos el primer censo de Dendrogira cilindro con la tesis de maestría de María Villalpán. Y nada, dividimos a todo el sector de Valladolid y desde Saona hasta casi la Romana en 3 secciones, y en cada sección teníamos más de 50 puntos. Y en cada punto hacíamos barridos de lo que era 1 kilómetro, 500 metros de largo por 20 metros de ancho. Y nada, o sea, sorpresa, sorpresa, esa zona estaba llena de dendrogira. Y cuando tú ves los datos de cobertura de dendrogira en esos sitios, por Agra además, que es un método de evaluación rápida, dendrogira no existe, pero con el método de conteo poblacional, bueno, es súper abundante y eso le agrega valor al santuario. Entonces, es necesario hacer esos métodos orientados no a estimar estructura de la comunidad bentónica, sino censos poblacionales de las especies de coral. Bien, creo que ha sido bastante productiva, provechosa, tanto la presentación como la ronda de preguntas. Yo quisiera aprovechar y usar un poquito de la confianza, así que se iba a desviar un ratito el tema, porque yo trabajo con animales terrestres, pero creo que por defecto, ¿verdad? En el caso de islas de mediano tamaño como de las familias mayores, bajo el criterio B de la distribución, prácticamente la mitad de la especie le daría por lo menos la categoría de un cable. Si mal no recuerdo, el valor son 20.000 kilómetros cuadrados. Eso es más de la mitad, o casi la mitad de la República Dominicana. Sí, probablemente sí, habría que, acuérdate que, a ver, si ese es el caso, entonces quizás el criterio B no es el mejor criterio que tú puedes usar, o no solo el criterio B. Tú puedes usar múltiples criterios. Entonces, ese es un buen punto para un sitio pequeño. Los rangos de distribución que da allí quizás no es la mejor opción, ¿no? Porque a lo mejor esa área está perfectamente intacta, pero cabe dentro de, como es muy pequeña, cabe dentro de los criterios que está ahí. O sea, en ese caso, el criterio B no es el más adecuado, tienes que usar otro criterio. Bien, los invitamos a pasar a una